poquito más. Sale el sol, hoy la vida brilla más. Pienso en ti mientras tomo mi café. Bajo el sol. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto recibir aquí en nuestros estudios a Mercedes Vigil. ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Todo bien? ¿Cómo te va tanto tiempo? Muy bien, disfrutando de esta primavera que ahora llegó. Sí, por suerte sí. Ahora, yo pensaba, Mercedes, como escritora, ¿tú te pasaste a un rango político, partidario o algo de eso o no? No, ni se me ocurre. Ni se te ocurre, ¿no? Como dice Venegas Lynch, el mayor pensador de estos tiempos liberal, Ajá. lo dice él y yo lo suscribo, los intelectuales puestos a hacer política y política partidaria son un desperdicio, ¿no? Claro, exactamente. Son un desperdicio. No, te decía esto porque vos ves en las redes, esta señora quiere ser diputada, esta señora quiere ser senadora. La verdad que los que escriben eso Sí. están descontextualizados, porque yo he contado durante, ya hace 10 años que cuento, que me viven ofreciendo cargos y jamás los tomaría, porque a mí me gusta ser escritora, creo que hay que recuperar Por eso formamos el Foro de Montevideo, Rafael, que algún día te vamos a invitar a que nos des alguna Contanos, ¿qué es charla. el Foro Montevideo? El Foro de Montevideo es una organización de intelectuales que intenta, es más, nos estamos dando estatutos copiándolos específicamente del Ateneo de Montevideo de hace 100 y pico de años. Somos un grupo de gente que nos definimos como intelectuales, que sacamos la pata de la coyuntura política. Es lo que cuando yo era joven se llamaba en Facultad Filosofía del Derecho y que ahora en el mundo se ha bautizado hace unos 20 años como metapolítica. Esto es, por ejemplo, organizamos la otra vez un simposio enorme sobre educación, pero no hablamos sobre la educación, sobre lo que hace el ministro da Silveira o el ministro de Argentina-Uruguay. Tuvimos, por ejemplo, expusieron sobre las grandes tendencias filosóficas, hablaron un krausista, un especialista en Santo Tomás de Aquino, un positivista. Digo, tratar de sacar la pata de la coyuntura y tener un diálogo que fructifique en ideas que quizás con el tiempo, porque nosotros empezamos hace 3 o 4 meses en esto, pueda ser tomado por quienes aplican las políticas, pero nosotros no somos quienes las vamos a aplicar. Esas ¿no? políticas culturales, esas políticas artísticas, etcétera, etcétera, que tantas veces se criticaron porque, lógicamente, apoyaban a un sector determinado. ¿Se acabó esto ahora o sigue igual? El grave problema es que no se ha mirado para mí y para nosotros. ¿Se ha abierto el espectro plural El o problema no? es que una educación que lleva 60 años, no olvidemos, esto no viene de acá. Cuando la invasión nazi, la escuela de Frankfurt, que era comunista, en vez de irse a Rusia, se establecieron en los Estados Unidos, en la Universidad de Columbia. Y desde ahí se dieron cuenta que la revolución sangrienta que Stalin había iniciado en Rusia no iba a ser copiada por Occidente porque era muy violenta. Y dijeron, vamos a conquistar la cultura. Herbert Marcuse, Foucault, Erich Fromm, los cuadernos de Gramsci vinieron después. Digo, entonces, el sentar durante 60 años en las academias, en los círculos de pensamiento, en los periódicos, en las universidades, a operadores cuya intención era destruir, textual está escrito, ¿no? Destruir la sociedad burguesa en la que vivimos y crear los microrrelatos de Foucault. Foucault dijo, hay que crear microrrelatos, hay que crear un feminismo radical, hay que crear un ambientalismo radical, hay que crear la lucha entre heterosexuales y homosexuales. En definitiva, hay que crear pequeñas batallas porque el estalinismo ya no funciona y no va a funcionar en Occidente. Entonces, esto que hace 60 años se viene filtrando desde la academia, desde los medios de prensa, desde los jóvenes estudiantes que salen de una educación ideologizada, no se arregla en 5 minutos. Por eso creemos
que es interesante crear estos centros de pensamiento, como se dice en Estados Unidos, think tank, como puede ser el Foro de Montevideo, y hay que crear otros más, que vuelva a priorizar la cultura como centro y no la cultura como herramienta de una ideología. Por ejemplo, en esta feria de Montevideo, ¿verdad? Del libro, ¿te han llamado para hacer alguna charla o algo? En esta feria Sí. yo no estoy específicamente no sé si me hubieran llamado, pero conversando con mi editor, he tenido en este mes tanta exposición, amén de tener problemas de salud en familiares, prácticamente me era imposible y me es muy difícil en este momento estar en lugares con mucho público, porque al tener un familiar trasplantado es muy complicado. Claro, me imagino, Entonces me imagino. la familia está bastante encapsulada. No te decía por qué si había una Pero especie de esto se vio cuando me autocensura o nombraron en censura. el 2010 Ciudadana Ilustre y salió un grupo de algunos escritores y otros A decirte que no te lo pseudoescritores. merecías. Pero el problema que quiero que quede claro, y está bueno que un periodista como tú, que te conozco hace 20 años, serio, lo entienda, y por eso lo voy a decir con claridad. Hace 60 años, y Fidel Castro fue lo primero que hizo, Fidel Castro y el Che Guevara, no bien dieron el golpe en La Habana, crearon más de 18 institutos culturales para financiar escritores, cantores, y ahí financiaron a Mario Benedetti, financiaron a Biglietti, a Sepúlveda. Digo, el error en Uruguay, y que pasa en la academia, yo llegué a viajar hace 10 años a un Congreso Internacional de la Lengua con un presidente de la Academia de Letras que nunca había escrito nada. No estoy diciendo que sean todos, porque está mi querido Burel, que es un talento, pero en general en Uruguay la academia ha sido, y creo que sigue siendo, un cargo político. Entonces, mientras la política sea lo que define que Mario Delgado Aparaín fuera director de Cultura tantos años, Político partidario, o ¿no? que el ruso Rosenkov ocupara un cargo, digo, los cargos, por ejemplo, culturales, tienen que volver a ser desempeñados por gente, gestores culturales capaces, destinados a fomentar la cultura y no aplastar, como no solo pasó conmigo, no lo lograron, pero con quien fueron muy... fue muy doloroso lo que vivió, que falleció hace poco, fue Susana Cabrera, que es la mejor exponente de la literatura femenina de los últimos 100 años en el Río de la Plata, y un grupo de escritores políticos que ocuparon cargos, la radiaron porque había dado clases de filosofía durante la dictadura, una señora que ahora tendría 80 y pico de años. De Tacuarembó Un era eso, talento, ¿no? sí, vivió en Tacuarembó, nació en Montevideo, pero se casó y Sí, vivió 50 recuerdo años. entrevistarla. Entonces, perder el impacto que va a tener en el futuro, porque la estamos resarciendo, el impacto que puede dar una escritora del talante y de la espesura literaria de Susana Cabrera, porque un par de políticos que escribieron algún librito estaban a cargo de la Biblioteca Nacional o de la Dirección de Cultura de una intendencia, no me parece que fomente la cultura en ningún aspecto. Es solamente una casa de brujas que les dio dinero, que les dio rédito, pero que al Uruguay no le ha dejado Y nada. que eligió a muchos amiguismos también, ¿no? Por supuesto, Siempre los amiguismo mismos político. cantantes, los mismos libros que se presentaban, Pero además las no es casual. mismas obras. Fíjate tú una cosa, a mí hace unos años me dice la editora de Editorial Planeta... con Igualmente no veo mucho cambio en el Ministerio de que- Educación y no hay Cultura cambio, ahora. no hay cambio, no hay cambio, No pero... hay esa apertura que decían que iba a haber, No, realmente. No, ¿sabes lo que creo además? Que es un hecho, primero que esto viene, te digo, segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Si vos durante 60 años estás metiendo y filtrando, es muy difícil retroceder, eso es verdad. Pero además, el otro día hablando con personas, con intelectuales del foro, que tenemos la característica de ser liberales, y nadie nos viene a decir qué ideología tenemos que seguir, más que la de la libertad, creemos que los populismos en toda la región hicieron lo que hizo el peronismo en Argentina. Y acá pasó igual. Estos partidos populistas establecen una trama tan diabólica que cuando llega, y eso lo vemos en Argentina siempre,
Cuando llega de vez en cuando un partido que no le es afín al peronismo, está encorsetado de tal forma que necesitaría 15 años para cambiar la dirección de las políticas. Por eso, y volviendo a citar a Venegas Lynch, que es un genio, ¿no? Y léanlo y vean sus conferencias, él dice que las sociedades modernas no pueden limitarse a votar cada 5 años, sino que deben, en este siglo, darse resortes y mecanismos para controlar a aquellos que los gobiernan, que deberían ser sus gobernantes, ¿no es cierto? Quizás no tengamos herramientas. La otra vez, por ejemplo, yo cuestiono mucho las partidas que el Mides, en un país en el que los jubilados ganan 13 o 14 mil pesos, Sí. las partidas que diariamente el Mides Y que se renovaron. traspasa para absurdos como la perspectiva de género, que en este siglo no tiene sentido, en el siglo pasado sí, pues la perspectiva de género lo que tiende es a la igualdad legislativa, y ya la logramos. O, por ejemplo, para el idioma inclusivo, para una cantidad de cosas que realmente son inútiles en un país que tiene cada día más ollas Pero populares. este gobierno dijo que iba a cambiar todo Sí, eso y no lo pero cambió. sin embargo, y siguen dando las ollas populares, y siguen la otra todo vez, eso. el foro de Montevideo Están hizo- jugando de la Sí, misma forma. pero volvemos al peronismo y a las redes. Estuve investigando, yo resisto porque tuve infinidad de Twitter criticando al ministro Lema, y después se me alcanzó la ley que se aprobó y que dejó instalada el Frente Amplio, en la cual, si vos te regís por la ley y la Constitución, tenés que darles partidas porque te lo metieron embretado en la ley. Entonces, estamos teniendo lo que Venegas Lynch dice, un Estado absolutamente encorsetado, que el partido que deja el gobierno, si está mucho tiempo en el poder y si es inescrupuloso, no gobierna para las próximas generaciones, sino que gobierna para las próximas elecciones con los resultados que hoy tenemos. Por ejemplo, en cultura y en educación, es un dato duro. Venimos en una caída libre absolutamente terrible. ¿Y sabés qué es lo peor? Que los políticos y los comunicadores se jactan de que no leen, de que se basan en encuestas, lo dicen públicamente, que se levantan y hacen sus programas de radio o televisión mirando los copetes de internet, y eso es absolutamente nefasto, ¿no? ¿Qué esperamos para los chicos que están del otro lado de la pantalla? Esta semana tuviste una polémica brutal con el asunto de los presos de Domingo Arena, ¿no? Yo no le llamaría polémica, porque toda polémica requiere argumentos de las dos partes. ¿Pero por qué saliste con este tema especialmente tú? Primero ¿Por porque qué te interesó ese tema? a mí el tema de los derechos humanos, ahora la Sí. semana que viene intervengo en una, que ya lo hicimos, el foro lo hizo. Porque la gente en- piensa que tenés algún pariente en así el o algo. sur. No, nada, no conozco a está. nadie. Te cuento, mal cosa hacen las sociedades cuando los intelectuales defienden los derechos humanos solo cuando le toca al tío o al hermano o le dan dinero, Claro. que es algo bastante común. Es ¿no? bastante común. Yo te voy a contar, yo hace mucho tiempo que vengo siguiendo el tema de verdad de los derechos humanos, no de esta comisión que tenemos, que es un comité político. No, pero es un instituto de los derechos humanos. No, este instituto que financiamos todos es Sí. un nido de abogados, te digo porque hay compañeros míos que se han hecho millonarios Ya lo sé. representando a esto, que está dirigido por gente no preparada y además altamente ideologizada. Fíjate que Sí. hace 4 o 5 años Facultad de Derecho, por idea mía, presentó un escrito ante la negación de los medicamentos de cáncer, ante esta institución, para que tomara posición a ver si el Fondo Nacional de Recursos podía seguir sin dar ¿Y los tomó posición o medicamentos. no? Nunca nada. No se pidió. Nunca se pidió. Entonces, esto es algo ideologizado. Yo creo que los intelectuales, y esa es su función histórica, no es la última de los maritos y de los que son todos politiquitos, que lo que hicieron fue usar sus cargos para publicar libros, para autocomprárselos en las bibliotecas municipales y para hacer algún viajecito representando a Montevideo. No. Yo estoy hablando de los intelectuales de fuste, como los del Ateneo de Montevideo. Creo que somos con lo único que cuenta la ciudadanía cuando queda indefensa y cuando se vulneran los derechos humanos. Claro. Por eso, en el último año,
yo formo parte de SOS Cuba, he trabajado y he dado conferencias por Pero lo Sur que no se entiende en Internacional. ti es que son delitos de lesa humanidad, No, lo ni- que están ninguno- pagando. Ninguno de los procesados por los que estamos pidiendo que están en Coraceros y en ¿Dice Domingo lesa Arena, humanidad? ¿Nada? ¿El decreto? ¿La condena? No están condenados y no están acusados. Es más, yo tengo, que lo traje, siempre lo tengo adelante. ¿Por qué no en están las condenados notas, así? ¿Por qué están presos entonces? por el humor social. Porque políticamente los institutos de derechos humanos han hecho una bandera de esto. Tú fíjate una cosa. Bueno, sí, hubo 2 plebiscitos además, Fíjate, ¿no? bueno, eso fue un golpe de Estado técnico. Además, el Pacto de Roma, que se han encargado los defensores, pseudodefensores de derechos humanos, decir que están presos por el Pacto de Roma, es mentira. El Pacto de Roma dice que los derechos de lesa humanidad no son retroactivos y los hicieron retroactivos. Dice que en derecho penal no podés estar preso por convicción, y están presos por convicción y sin pruebas, y que los fiscales y jueces tienen que ser probos e independientes en lo que juzgan. Pero ¿a qué me refiero? Yo te voy a poner un ejemplo para que el señor que está ahí sepa. Hay gente detenida y el otro día, queriendo engañar a la Estamos a la hablando de ciudadanía, militares de alto rango de la claro. época de la dictadura. Bueno, hay algunos que tenían 18 o 20 años, no En ese olvidemos momento. que han pasado mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, el otro día en ese programa que no fue debate, fue un ataque de histeria por no tener argumentos. La gente cuando no tiene argumento para contestar se pone nerviosa. Me llegó a decir Leonardo Abercrombie, Mercedes, sí. el tiempo se nos va. bueno, ¿Hacemos una pausa Hacemos y una volvemos? pausa, ¿Te parece? perfecto, perfecto. El tema es interesante. Ya volvemos. Quiero un poquito más, quiero un poquito más.